¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3, aquí 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Para mí es un honor servirlos a ustedes, pero sobre todo servir al Rey de Reyes y Señores, señores. Pues vamos a orar, vamos a comenzar orando para este, continuar con nuestro estudio. Es un estudio muy interesante, como todos los que hemos visto. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo, Padre de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos nuevamente, Señor, con la única finalidad, Padre, de alabar y bendecir tu nombre a través, Señor, del estudio de tu bendita palabra. Padre, te doy gracias, Señor, por mis hermanitos en la fe, por los amigos, Señor, que siguen conectándose fielmente, Señor, a este horario, Padre, de cada lunes para escuchar, Señor, el estudio de tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias por todos ellos, Señor, pero también por todos aquellos, Señor, que han de escuchar este estudio, que han de ver este estudio a través de las redes sociales, Señor, por medio de Facebook, Señor, por medio de YouTube. Te doy muchas gracias, Padre. Y te pido, Señor, que nos bendigas en este día, Señor, que tu palabra quede establecida en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, pero sobre todo, Señor, que la pongamos por obra, Señor. Eso es sumamente importante. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Señor, y te pido, Padre de la gloria, que cualquier obstáculo, Señor, cualquier cosa, Señor, que quiera venirse, Señor, a oponer, Señor, a obstaculizar este tiempo de estudio, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sea quitado, Padre Santo, que podamos poner todos nuestros cinco sentidos, Señor, en este estudio, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, Señor, instruyéndonos conforme a tu palabra, Padre, porque tu Espíritu Santo, eso es lo que viene a hacer en nuestras vidas, Señor. Quitar, Señor, todas aquellas cosas, Padre, que son obstáculos, Señor, que vienen a levantar, Señor, muros, Señor, murallas en nuestra mente en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Pero tu Espíritu Santo, Señor, nos lleva a derribar todo ello, Señor, a estudiar tu palabra correctamente. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar nuestro estudio. Hemos estado estudiando, comenzamos hace pues 2 semanas, se puede decir que comenzamos el estudio del Evangelio de Isaías. Un estudio precioso, muy hermoso, porque hemos estado estudiando cómo en Isaías, ¿verdad? Isaías profetizaba ya de las buenas nuevas del Evangelio, de las buenas nuevas del advenimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, e incluso habla detalladamente, ¿verdad? De su venida, de su sufrimiento, pero también de su exaltación, de su establecimiento, como viene a establecer el Señor su reino en esta tierra en un futuro, eh, eh, y que ya en un futuro, ¿verdad? Nos habla Isaías de cómo el Señor vendrá por segunda vez, pero ahora ya no vendrá como un niñito, ¿verdad? Un niñito que vino a nacer en forma humana, nacido de mujer, tomando una forma humana, sino ahora vendrá en su segunda venida como gran rey, ¿verdad? Derrotando a todos sus enemigos. Y vamos a seguir estudiando este maravilloso estudio. Y hoy vamos a hablar, la semana pasada hablamos del maravilloso renuevo de Jehová, que no es otro, sino el vástago en la rama, en la genealogía, en la descendencia de David, que es Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de Emanuel. Emanuel, que dice la palabra, ¿verdad? Que quiere decir Dios con nosotros. Ajá. Vamos a hablar de Emanuel, el milagro de las edades, porque
desde el principio, ¿verdad? De la creación del mundo hasta nuestros días y hasta donde el Señor venga y concluya con el sistema de este mundo, ¿verdad? Se acabe esta tierra que conocemos, entonces el Emmanuel seguirá siendo el milagro de todas las edades. Y vamos a comenzar leyendo Isaías 7:14. Dice la palabra de Dios, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí vemos en Isaías 7:14 cómo ya el Señor le daba a Isaías, ¿verdad? La profecía de anunciar la venida de Jesús, la venida de su Hijo, la venida de nuestro amado Salvador. Y dice, por tanto, el Señor mismo, esta es el Padre eterno, Jehová de los ejércitos, dice, Él mismo os dará señal. Y dice, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una profecía que se llevó a cabo muchísimos años después, como lo vamos a ver. Mira también lo que dice en Isaías 9, del 2 al 7. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado, que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Gloria al nombre poderoso del Señor. Amén. Aquí la palabra de Dios en Isaías está profetizando, está hablando el que está mencionando Isaías no es otro sino que el Jesucristo, el renuevo de Jehová, el vástago que viene de la genealogía de David, no es otro sino nuestro amado Jesucristo, el cual dice que, ¿verdad? Que todos aquellos, dice todos aquellos, dice que todo ese pueblo, estaba hablando de su pueblo Israel, dice todo ese pueblo, tu pueblo que andaba en tinieblas, vio una gran luz. Y los que moraban en la tierra, dice, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, la luz le resplandeció sobre ellos. Y estaba hablando ya que Isaías de la venida del nacimiento de Jesucristo, de cómo vino a ser esa luz, ¿verdad? Que iba a resplandecer en medio de las tinieblas, en medio de toda su ceguera espiritual, de su oscuridad espiritual. Y dice además, multiplicaste la gente, es decir, atrajiste a muchos a tu luz admirable, ¿verdad? Vino a traerles luz y dice, y entonces se alegraron como en la siega y se gozarán como cuando se reparten los despojos, como cuando hay una gran batalla y se reparten todas las cosas que obtuvieron de esa conquista, ¿verdad? Entonces dice que la gente se alegrará porque al fin, ¿verdad? Hallarán luz, porque al fin llegará aquel que traerá su victoria.
Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de batalla y todo manto revolcado en sangre será como pasto de fuego. Todo aquel sufrimiento, dice, pasará a ser pasto de fuego. ¿Y por qué va a suceder esto? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y ese hijo que nos es dado por el Padre que viene de lo alto, por nuestro amado Dios que envió a su Hijo a Jesucristo, dice, y el principado sobre su hombro, ¿verdad? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto, ¿verdad? Trae con él. Y además dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. De eh, su, su imperio su imperio será eterno, un imperio de paz, no tendrá límites porque será eterno sobre el trono de David. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada, verdad? Que humanamente hablando, ¿verdad? El Señor le decía a David que iba a venir alguien que iba a ocupar su trono y que su trono iba a ser eterno, ¿verdad? Y entonces, a partir de David, venía toda una línea genealógica que llegó hasta María y José, ¿verdad? Donde viene a nacer el Señor Jesucristo. Y entonces, a partir de ahí se establece no solamente el reinado terrenal, sino además el reinado eterno allá en el cielo con nuestro amado Jesucristo. Y dice que además disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. El amado Jesucristo, el admirable, el príncipe de paz, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, ¿verdad? Él iba a venir a establecer juicio y justicia a través de Jesús, a través de Jesús. Y desde ese momento y para siempre, su reino iba a ser eterno. Y dice además que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, porque él planeó enviar a Jesucristo para salvarnos, para volvernos a amistar con el Señor. Y mira, vámonos a Mateo 1:23. Pero antes de irnos a Mateo 1:23, vamos a ver también Isaías 8:8. Dice, y pasando hasta Judá, perdón, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. El Señor Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el nacido en esta tierra, en una virgen, ¿verdad? En esa Virgen María, dice que él iba a extender su reino de un lado a otro, ¿verdad? Dice, vas a llenar la anchura de tu tierra. Amén. Y mira lo que dice en Mateo 1:23, y en Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos en 1:23 al ángel Gabriel hablándole a María de este suceso extraordinario, milagroso y maravilloso que iba a suceder en la vida de María, que iba a concebir al Señor Jesucristo. Y sabemos que fue concebido de manera sobrenatural, ¿verdad? Porque no hubo un hombre que haya intervenido en ello, sino que fue obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Aquí vemos a Gabriel anunciando a María que ella iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Amén. Vemos esta profecía cumplida
en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Amén. Y en esta ocasión, ¿verdad? La profecía que hablamos de Isaías 7:14 y de 9, de Isaías 9, del 2 al 7, eh, la ocasión de esta profecía fue la proyectada invasión contra Judá por parte de Resín, rey de Siria, y por el rey Peca, que era rey de Israel, para castigar a Acaz por negarse a unirse a ellos y pelear contra Asiria. Acaz, rey de Judá, pasaba por momentos muy angustiosos. Isaías entonces es enviado por Dios para decirle que no temiera, pues la invasión fracasaría. Amén. Hay que recordar, amados hermanos, que pues el reino un momentito, el reino de Israel, sí, se dividió, hermanos, y ya hay que recordar que antes de que se dividiera, ¿verdad? Fueron 120 años, ¿verdad? 120 años en las que Saúl, David y Salomón habían consolidado el poder, amados hermanos. Ellos habían consolidado, habían logrado, ¿verdad? Obviamente, con la ayuda de Dios, que fuera una sola nación, que fuera la nación de Israel una, y habían ampliado las fronteras y habían edificado un gobierno fuerte, muy sólido. Pero desafortunadamente, después de que murió Salomón, todo comenzó a desbaratarse y la hostilidad reprimida de las tribus del norte estalló finalmente y éstas se separaron para formar una, su propia nación. Ajá. Entonces, hay que recordar esto, amados hermanos, que Israel era una nación, una sola nación, pero desgraciada, y esta nación había sido consolidada, fortalecida por Salomón, perdón, por Saúl, por David y por Salomón. 120 años de paz, era una nación fuerte, bien consolidada y habían ampliado sus fronteras y habían edificado o habían formado un gobierno sólido. Pero desafortunadamente a la muerte de Salomón se debilitó, comenzó a entrar en decadencia el reino, a tal grado que se dividió, amados hermanos, y 10 tribus, hermanos, se unieron a Joroboam para formar la llamada nación del norte. Y solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, permanecieron leales al heredero de Salomón. Solamente 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá, permanecieron fieles, hermanos, al heredero de Salomón, Roboam, y se quedaron en Jerusalén. Y así fue como sucedió esta división, amados hermanos. Fue una división que vino a traer tremendas situaciones a este reino dividido. Y a causa de este reino dividido, ¿verdad? Vemos que aquí vemos al rey, a Resín, que era el rey de Siria, y a Peca, que era el rey de Israel, o sea, de las tribus del norte, ¿verdad? Que para castigar a Acaz porque se negó a unirse a ellos para pelear contra Siria. Entonces, se unen para ir a castigar, para ir a guerrear en contra de Acaz. Pero entonces Dios envió a Isaías
envió a Isaías con Acaz y le dijo a Acaz, ¿verdad? Que en ese entonces era el rey de Judá. Entonces él pasaba, se angustiaba porque sabía que estos dos reinos iban a atacarlos, ¿verdad? Y él estaba sumamente preocupado. Y entonces Isaías es enviado por Dios a decirle a Acaz que no temiera, pues la invasión fracasaría. Y vamos a leerlo, vamos a ver cómo sucedió esto. Dice, entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, que era rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta el día de hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel. Entonces, aquí vemos a Acaz tan afligido que envió embajadores a Tiglat-Pileser, que era el rey de Asiria, para pedirle ayuda, para pedirle que le ayudaran, ¿verdad? Y tan angustiado estaba que decía, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que era Peca, ese que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria su presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Resín. ¿Ve? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que Acaz, ¿verdad? Estaba tan preocupado que buscó cómo aliarse, cómo pedirle ayuda, ¿verdad? Al rey al rey de Siria para que lo apoyara, ¿verdad? Amén. Aquí dice, ¿verdad? Yo soy tu siervo, le dijo, dice. Entonces le dice, ¿verdad? Al rey de Asiria que le ayude. Y entonces el rey de Asiria, ¿verdad? Determina ayudarle. Y dice que tomó Acaz, dice aquí, dice, envió a los embajadores a este rey de Asiria, que era al rey Tiglat-Pileser, y le pidió ayuda para que le ayudara con el rey de Siria y con el rey de Peca, para que le ayudaran, porque él estaba estremecido, estaba preocupado. Y dice que el rey Acaz tomó la plata y el oro que encontró en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real y se los envió a este señor, a este rey, a Tiglat-Pileser, se los envió al rey de Asiria, le envió todos estos presentes. Y el rey de Asiria atendió a su llamado y dice que subió contra Damasco y lo tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Ahí mató al primer rey, que era el rey de Siria, ¿verdad? A Resín. Pero entonces estaban sucediendo estas cosas cuando Dios envió a Isaías para hablar precisamente con Acaz. Y el profeta fue enviado para asegurar la fidelidad de las palabras antes dichas e instó a Acaz a pedir una señal. Es decir, él fue a ver a Acaz y le dijo, mira, no te angusties, no te desesperes, porque Dios me envía a decirte que no va a pasar nada en cuanto que te ataquen a ti, sino que ellos van a fracasar en su intento de querer venir
a querer hacer batalla contigo. Y entonces dice, pero ¿sabes qué? Lo empezó a instar para pedir una señal a Dios. Para cubrir su incredulidad y con aspecto de piedad, este dijo que no tentaría al Señor pidiendo señal. Acaz, ¿verdad? Se quiso mostrar muy espiritual y le dijo a Isaías, no, ¿cómo crees que le voy a pedir una señal a Dios? No voy a tentarlo, no voy a provocar su ira para que él me dé una señal. Pero Isaías entonces, ¿verdad? Le habla y le ofrece una señal o una profecía. Le habla de una profecía que va a suceder. Y mira, vamos a leerla en Isaías 7, vamos a leer del 1 al 9 para ver esta señal que está dividida en dos partes. Vamos a ver la primera parte. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, o sea, llegó la noticia, ¿verdad? A la casa de David diciendo, Siria se ha confederado, es decir, se ha unido con Efraín. Y se le estremeció el corazón a David y el corazón de su pueblo, es decir, se le estremeció al escuchar esto David, ¿verdad? Al escuchar esto. Dice, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Es decir, que la casa de Israel, ¿verdad? Se estremeció de tal manera y el pueblo que dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humeaban por el ardor de la ira, de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ajá. Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos cómo cuando la palabra de Dios habla, ¿verdad? Que dice que la casa de David quiere decir esas dos tribus, ¿verdad? Que no, que eran la de Judá y la de Benjamín, pues sí se atemorizaron, ¿verdad? Pero entonces va el Señor y les dice, mira, ve y diles que no se preocupen, ve ahí al acueducto y ahí hablas con él y le dices que no se preocupe, que repose, que esté en paz, ¿verdad? Dice, porque que tampoco se turbe su corazón, dice, a causa de este par de tizones, ¿verdad? Este par de tizones que están ahí humeando, pero que se van a apagar, ¿verdad? Y estos dos par de tizones, dice que uno era Risim, el rey de Siria y de Remalías, ¿verdad? Entonces dice, tú no te preocupes, dice, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová de los ejércitos, Jehová el Señor, dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto
no permaneceréis. Entonces aquí el Señor le manda a decir, ¿verdad? A Acaz, le manda y le dice, mira, no te preocupes, que esto no va a prevalecer, no va a pasar nada, van a fracasar en su intento de ir a destruirte para repartir, ¿verdad? Los despojos, no va a suceder así. Y les habla, ¿verdad? Les da una profecía y les dice, van a ser destruidos, van a ser esparcidos, porque va a dejar de ser pueblo. Así es que no te preocupes, ¿verdad? Y vamos a leer también lo que dice del 10 al 16, donde es la segunda parte, porque la primera parte habla de lo que va a suceder. Y dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, y ahí te digo, es cuando se muestra muy, muy espiritual. No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Amén. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y esto es tremendo, hermano. El profeta Isaías estaba recordando la profecía que hablaba sobre eh, esa división, ¿verdad? Que había sucedido y como el peor desastre que había sufrido su pueblo. El cumplimiento inmediato de esta profecía que estaba recibiendo Acaz era de que eh, ese cumplimiento inmediato tenía que ver con la destrucción de Siria e Israel, que eran naciones que querían acabar con Judá, pero esto sucedería en un plazo no mayor de 3 años, como lo vemos en el versículo 16, ¿verdad? Que dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será quebrantada, ¿verdad? Está hablando de 3 años, dice, y el cumplimiento posterior nos habla del nacimiento virginal de Jesucristo, 735 años después, y que aquí es calificado como el milagro de las edades. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Cómo en Isaías encontramos el anuncio, la profecía del nacimiento del Señor Jesucristo 735 años antes de que suceda. Antes de que suceda, el Padre Eterno está hablándole al rey Acaz de lo que iba a suceder, ¿verdad? Y que ellos iban a prevalecer, porque de ahí, de esa tribu de Judá, 735 años después, iba a venir Emmanuel, el Dios con nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y ya habla como en Mateo 1:23 se lleva a cabo el cumplimiento de esta profecía cuando el ángel Gabriel se presenta delante de María y le dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, bendito sea el nombre del Señor, porque Emmanuel es el Dios encargado, ese Jesucristo que anduvo aquí en la tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Grande es el misterio de la piedad. Amén.
Grande, grande es el misterio de la piedad del Padre Eterno. Dios fue manifestado en carne. Mira lo que dice Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y mira lo que dice Isaías 9 del 1 al 2, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así es, amados hermanos, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, vino a suceder esta gloriosa manifestación, este glorioso cumplimiento de la profecía de que Jesús iba a venir a esta tierra. Amén. Y mira también lo que dice en Juan, dice Juan. Pero antes de ir a Juan, déjame leerte otras dos citas. Mira lo que dice Isaías 8:21 y al 21 al 22. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y mira lo que dice también Segunda de Reyes 15:29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel Bet Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galat, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Qué tremendo, cómo es el cumplimiento de la palabra de Dios, amados hermanos. Y mira lo que dice Juan en el capítulo 1 del 4 al 5, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, Jesús mismo era la luz de los hombres, y dice que la luz, o sea, Jesús resplandeció en medio, ¿verdad? En las tinieblas que habían en los hombres, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra esa luz que es Jesucristo. Amén. Aquel verbo dice, ¿verdad? Entonces aquí vemos ese grande misterio de la piedad del que habla Pablo, y nos dice que Dios fue manifestado en carne. Y Juan nos ratifica que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, nos habló de la unión de lo divino y lo humano. Amén. Dios se hizo hombre. Esto quiere decir que Dios se convirtió en hombre, vino, tomó forma de hombre, nació de una mujer como cualquier niño en esta tierra, ¿verdad? Nace de una mujer, con la diferencia de que su concepción fue una concepción milagrosa, porque fue una concepción del Espíritu Santo, pero su nacimiento fue como el de cualquier ser humano. Y esto no quiere decir que Él dejó de ser Dios, no, sino que Él nos enseñó la unión de lo divino y de lo humano. Él no dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre, no, sino que permaneció siendo Dios, pero tomó la naturaleza de hombre, es decir, una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana dice, ¿verdad?
uniendo esta naturaleza humana a la divina en un solo ser, en una sola persona, en la persona de Jesucristo, el verdadero Dios y el verdadero Hijo del hombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y también vemos, ¿verdad?, a ese hermoso Emanuel como la gran luz. Mira lo que dice. Mira lo que dice Isaías 9, del 1 al 2. Te vuelvo a repetir esta cita, dice Isaías 9, 1 al 2, dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Isaías profetiza en Isaías 9, 1 al 2, ¿verdad? Que a pesar de las terribles tinieblas que cubriría a Judá, iba a venir, iba a resplandecer la luz en ellos. Mira lo que dice Isaías 8, 21 al 22. Dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas, ¿verdad? Porque sucede que la gente, como lo estamos viendo ahorita, desafortunadamente, ¿verdad? Ahorita estamos viendo obscuridad, estamos viendo angustia, estamos viendo guerra allá en Israel, ¿verdad? Con los palestinos, ¿verdad? Los palestinos están atacándolos. Y esto habla también, ¿verdad? De la profecía, ¿verdad? Que aún sigue teniendo cumplimiento. Y el Señor le dice, ¿verdad? Que estas no duraría para siempre, pues si bien es cierto que Zabulón y Neftalín fueron las primeras en caer ante los asirios, mira lo que nos dice en Segunda de Reyes 15:29, dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos asirios. Y el Señor les hablaba de que no se angustiaran porque no iba a prevalecer, no iban a estar en sufrimiento constante. Esa misma región tuvo el honor de dar al mundo al Redentor de la humanidad. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandeció la luz sobre ellos con el nacimiento de Cristo. Cristo, la luz del mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 1, versículos 4 y 5 y versículo 9. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera es Jesucristo, que alumbra a todo hombre y que nació en la humilde y despreciada Galilea. Allí en las densas tinieblas brilló la luz radiante del Mesías. Mira lo que dice Mateo 4,
12 al 18. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y ahí se estaba cumpliendo, ¿verdad? La profecía que decía que este lugar, ¿verdad? Iba a ser, la vemos aquí, ¿verdad? Que se los llevaron los asirios, ¿verdad? Y ahí quedaron, y entonces estaban sumidos en una angustia, y el Señor Jesús vino a Galilea, ¿verdad? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Vemos aquí en esta parte de la Sagrada Escritura el cumplimiento de Segunda de Reyes 15:29. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él vino a ser gran luz y sigue siendo gran luz. Y aún sigue esos problemas allá en Medio Oriente, pero todo aquel que quiere venir al Señor siguen teniendo el resplandor de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también a Emmanuel, el gran libertador. Mira lo que dice Isaías 9 del 3 al 5. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esta profecía tendrá su cumplimiento total en la restauración del reino de Israel. Mira lo que dice Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Amén. Dice, le preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Serán restaurados porque han tenido una multitud de circunstancias, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Aquí en Isaías 9, 3 al 5, cómo Isaías está profetizando, ¿verdad? De parte del Señor, la restauración del pueblo de Israel, cuando en forma sobrenatural librará a su pueblo de sus opresores y enemigos. Mira, vámonos a Zacarías 12, 1 al 9. Y esto que está pasando, amados hermanos, allá en Medio Oriente, es el cumplimiento de la profecía que estamos viendo en Isaías 9 del 3 al 5. Esto está sucediendo y todavía falta mucho más por cumplirse, porque Dios va a cumplir su palabra. Dice Zacarías 12 del 1 al 9, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra de ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día
Pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar y en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Te parece? ¿Te parece algo, verdad? Que estamos viviendo ahorita, amados hermanos. Todos dice el Señor, ¿verdad? Todo aquel que quiera sitiar a mi pueblo, yo iré contra de ellos. No les permitiré caer sobre mi pueblo. Y mira también lo que dice Zacarías 14, del 4 al 8. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Amén. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesucristo, que vendrá con gran poder, ¿verdad? A pelear, a pelear por su pueblo y a restaurarlo por completo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es el gran libertador de sus hijos, el gran libertador de su pueblo Israel. También lo vemos, ¿verdad? A Emmanuel, el gran Señor. Dice Isaías 9, del 6 a 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta, amados hermanos, es una hermosa profecía de la encarnación de Cristo, ¿verdad? Dios tomando la forma de hombre, ¿verdad? Nacido de una mujer, con una enumeración o con un cúmulo de aquellos rasgos en los que él se relaciona más de cerca con la humanidad como Salvador, y de otros en los cuales demuestra y muestra su majestad y divinidad. Se le llama admirable, y ciertamente lo es en su persona y en enseñanzas y obras. Amén. Podemos verlo en su persona, en sus enseñanzas, ¿verdad? Podemos verlo, mira lo que dice en Mateo 1, 18.
al 25 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no la tocó hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso su nombre Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, ¿verdad? Entonces, su nacimiento, ¿verdad? Su concepción fueron algo sobrenatural. Ajá. Él hizo muchos milagros. Vemos, ¿verdad? Lo admirable de nuestro Señor en su muerte y en su resurrección y en su ascensión. Él es consejero que muestra el camino, por eso es admirable, porque vemos todas estas cosas extraordinarias y en su persona, en sus enseñanzas, en su obra expiatoria, en su concepción, en su nacimiento, en los milagros que él hizo, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Por eso es un Dios Emmanuel admirable, pero también es consejero porque muestra el camino que proporciona la mejor instrucción. Él siempre nos va a instruir de la mejor manera, de la manera correcta, de la manera que le agrada a Dios. Es Dios fuerte porque es capaz de vencer a sus enemigos y protegernos de todo peligro. Él es Padre eterno porque Él es el origen de todo lo creado y es el origen de todo lo creado y causa de todo lo que existe. En Juan 1, 3 al 4 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan 1, 3, 4. Dice de la siguiente manera. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro amado Dios. Y también es príncipe de paz porque su obra es de reconciliación entre Dios y el hombre. Y al hombre mismo no le da paz. Él trae paz a nuestras vidas, una paz que el mundo no puede entender. Finalmente se nos dice que Él será el soberano de la tierra y que su imperio no tendrá fin, como lo dice en el versículo número 7. Amén. Dice aquí, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él será así el rey de reyes y señor de señores. Mira lo que dice Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor, de nuestro Salvador, de Emmanuel, Dios con nosotros, que es nuestro Dios encarnado, que vino a esta tierra y que amistó
amistó al hombre. El propósito de su muerte es venir a salvar lo que se había perdido, al hombre que se había desviado del propósito original que tenía, que Dios había hecho un propósito específico para el hombre se desvió y se fue a otros caminos que no eran los que Dios quería y envió a su hijo a nacer de una mujer, ¿verdad? Y él creció, ¿verdad? Anduvo en esta tierra hablándole a los hombres de que había una oportunidad de volvernos a amistar con el Padre a través de su obra redentora en una cruz. Él murió, ¿verdad? Él anduvo aquí en la tierra sin pecado, haciendo su obra, fue llevado a esa cruz y ahí llevó su obra expiatoria, su obra redentora. Él murió en esa cruz, pero al tercer día resucitó y subió a los cielos y está allá, al lado derecho del Padre, intercediendo por todos aquellos que quieran recibir el perdón de sus pecados y ser perdonados. Amén. Él es nuestro gran Señor, nuestro gran libertador, nuestra gran luz. Gracias a Dios por su grande, grande misericordia. Bendito sea su nombre. Él es un Dios admirable, maravilloso, extraordinario. Bendito sea su nombre. Y hasta aquí, amados hermanos, dejamos este estudio de Emmanuel, Dios con nosotros, el milagro de las edades. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por este estudio, Señor. Gracias, Padre, porque no solamente desde Isaías, Padre Santo, sino desde el Génesis, Señor, tú nos hablaste de la venida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque hemos estudiado ya, Padre, que el tema central, Señor, el personaje principal y central de toda la palabra es Jesucristo, Señor, porque Jesucristo es la palabra viva, Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a esta tierra, Señor, a amistarnos contigo, Padre. Padre, muchas gracias. Gracias por nuestro amado Jesucristo, Señor, porque su sacrificio en esa cruz, Padre, aún, Señor, es vigente, Padre, y tiene poder para seguir, Señor, perdonando a todo aquel que quiera, Señor, reconocer, Señor, su condición de pecador, Padre, y de que está destituido de tu gloria, Padre. Aún puede venir, Señor, a tus benditas plantas a solicitar, Señor, ese perdón, Señor, ese perdón que tú das, Padre, que es gratuito para el pecador, Señor, ese perdón tú lo justificas, pero que lleva un costo muy alto, Señor, que fue tu vida, Señor, el derramamiento de tu sangre, Padre, pero gloria, Señor, como dice tu palabra, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estás vivo, Jesús, y estás a la diestra del Padre. Gracias, muchas gracias, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos en la fe, por los amigos, Señor, que escuchan, Padre, cada lunes fielmente, Señor, esta estación de radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca para escuchar tu bendita palabra, Señor, para escuchar tu sagrada escritura, Señor. Padre, gracias porque en la escritura, Señor, leemos, Padre, que Jesús murió por el pecador, Señor, para que sea perdonado, Señor, para que reconozcamos, Señor, la condición del pecador, Padre, y que vengan a tu presencia a solicitarlo, Padre. Aún hay tiempo, Señor, aún hay tiempo de hacerlo para todo aquel que nos escucha y que no se ha arrepentido. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta estación de radio, Padre, que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposa Gisela. Padre, bendice sus vidas, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Padre, para que sigan administrando de manera sabia, Señor, esta estación para propagar tu nombre, Señor, para propagar las buenas nuevas de salvación. Padre Santo, te pido, Señor, que derrames de tu espíritu
en nuestras vidas, Señor, a cada uno de los que participamos en esta estación de radio, Señor, hablando de tu nombre, Señor. Que seamos siempre, busquemos, Señor, la llenura de tu Espíritu, Padre, para hablar conforme está escrito en tu palabra, Señor. Gracias te doy por mis pastores, Doroteo Rivera Zarza y de su esposa, Adriana Herrera Ortiz, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Bendice su ministerio, Padre. Bendice, Señor, la obra que has puesto, Señor, en sus manos. Padre, te doy gracias también por la oportunidad que me das de servirte. Gracias, Señor. Te doy gracias por servirte, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Jesús, al único Dios vivo y tu Espíritu, Señor, que has enviado a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, me despido de ustedes, no sin antes, como cada lunes, invitarlos a la congregación a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos a partir de las 11:30, adorando al Dios vivo, a Jesucristo, nuestro amado bendito Salvador, y al Espíritu Santo que nos habita. Gracias, gracias por escucharnos, por seguir siendo fieles en escuchar cada lunes estos estudios que hablan de las buenas nuevas de salvación. Me despido de ustedes, amados hermanos, hasta el próximo lunes. Mientras tanto, que el Señor los bendiga y les guarde. Bendiciones.